mañana, que se encuentra ahí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15. Ahí, si usted... Quiero hablar en esta hora acerca de la oración. Dios puso en mi corazón que hay algo que me ministró mucho y espero que también les ministre a ustedes esta mañana. Es con respecto a la oración. El título de este mensaje es tres pilares fundamentales acerca de la oración, o tres pilares de la oración. Y ahí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15 al 17, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y la oración de fe, mire, dice, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, dice, lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Luego dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. El versículo 16 dice, la oración eficaz, mire, eficaz del justo puede mucho. Y el 17 día dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante, dice, a las nuestras. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por tu presencia, Señor, que no se detenga, sino que siga fluyendo y siga fluyendo en esta hora a través de tu palabra. Declaramos que nuestros corazones lo hemos dispuesto, un corazón de buena tierra, para recibir la semilla, y esa semilla de un fruto sorprendente en nuestras vidas. Se desata también, Dios, el espíritu de oración a través de tu palabra, Dios, en esta hora. Declaramos salvación, sanidad, liberación, Señor, y te exaltamos y te bendecimos. Nos levantamos contra toda fuerza opositora, antagónica, que quiere impedir el fluir de tu palabra. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de turbación, confusión, fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos el fluir de tu palabra. Amado Espíritu Santo, mientras predico tu palabra, tú te mueves en los corazones, trayendo sanidad, liberación, redarguyéndolos, quebrantándolos, Señor, trayendo salvación en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si uno busca lo que es oración en un diccionario secular, hay varias cosas, pero encontré lo siguiente. Dice, para expresarnos, la oración es para expresarnos en forma oral o escrita. Utilizamos, dice, conjuntos de palabras que nuestra mente organiza. Organizamos, dice, un conjunto de palabras que nuestra mente organiza con el fin de que tengan sentido. O sea, formamos un conjunto de palabras con el fin de que lo que vamos a expresar es algo que tenga sentido. Todo conjunto de palabras con sentido completo recibe el nombre de oración. Por ejemplo, ahí preparó una mamá muy rica ensalada. Ahí hay una oración, pero si nosotros vemos, esa oración no está ordenada, y por lo tanto tampoco tiene sentido. Pero es distinto si nosotros decimos, organizamos esas palabras, las ordenamos y le damos sentido. Dice, mi mamá preparó una rica ensalada. Es algo que se entiende, es algo que se comprende. ¿Cuántas veces nos sucedió a nosotros que le decimos algo a otra persona y se lo decimos mal y la otra persona no nos entiende? No capta la idea, no logra entender lo que estamos diciendo porque no hay una organización en nuestras palabras, y por lo tanto nuestras palabras no tienen sentido. También nos pasa eso a nosotros como cristianos cuando oramos a Dios. Decimos que la oración es un diálogo de dos personas, es un diálogo, pero tiene la necesidad también de nosotros, como esos oradores que nos comunicamos con Dios,
de darle sentido a nuestra oración. ¿Cuántas de nuestras oraciones nosotros antes de doblar nuestras rodillas o presentarnos delante de Dios, las preparamos, las organizamos? Creo que no, creo que la mayoría vamos y nos arrodillamos y comenzamos a hablar. Entonces, al no tener una idea organizada en nuestra mente, tal vez le estamos diciendo, preparó una mamá mi rica ensalada a Dios. Y Dios está diciendo, ¿y este qué me quiere decir? Explícate. Entonces, distinto cuando preparamos nuestra oración, tenemos poca conciencia con respecto a eso de preparar nuestra oración. Es un momento de comunicación, es un momento de intimidad, es un momento donde yo me voy a encontrar con Dios para conversar con Él, porque eso es la oración, es una conversación. Yo voy a conversar con Dios, yo le voy a expresar lo que siento, lo que deseo, las cosas que me están sucediendo. Tal vez durante el trabajo alguien me dijo, por favor, ore por mí, o ore por mi hijo, o ore por tal persona. Entonces yo le voy a conversar, yo le voy a contar a Dios, mira, ¿sabes, Señor? Vino mi compañera de trabajo y me pidió la oración por su hijo, por su hija, te lo presento en esta hora y ella está pidiendo un milagro de sanidad. ¿Por qué no traes un milagro a su vida? Pero el mayor milagro que tú puedes traer, Señor, es que ella te conozca y su familia te conozca y te reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Es prepararnos, es preparar en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es lo que le vamos a decir y cómo se lo vamos a decir. ¿Cómo le vamos a decir a Dios lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos? En la Biblia, la oración es adoración, que incluye todas las actitudes del espíritu humano. ¿Se acuerdan que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo? Entonces, en la Biblia la oración es adoración, que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. El cristiano, mire, adora a Dios cuando le ofrece culto. Aquí estamos adorando a Dios. Mientras cantábamos, adorábamos a Dios. Entonces también cuando oramos, estamos adorando a Dios. En sí, todo lo que hacemos como hijo de Dios tiene que subir como un acto de adoración. En su trabajo, cómo usted lo hace, está adorando a Dios. En su vecindario, cómo usted se comporta con sus vecinos, es un acto de adoración a Dios. Porque en eso usted está honrándolo a Dios, está sirviendo a Dios. Por lo tanto, el cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, confesión, alabanza y súplica por medio de la oración. Esta máxima actividad de que es capaz el espíritu, mire, humano, también puede llamarse comunión con Dios en tanto se destaque la iniciativa divina. El hombre ora porque Dios ya ha tocado su espíritu. El hombre ora porque Dios ha tocado su espíritu. Hay una diferencia entre rezar y orar. El rezar es repetir algo. Orar es algo espontáneo. Es conversar. No es una repetición. Por eso tal vez Jesús en Mateo dice que no debemos hacer vanas repeticiones. Cuando oremos al Padre no debemos hacer vanas repeticiones, sino que es un diálogo. Es donde dos personas van a hablar. No uno solo. No es un monólogo. Es una conexión de dos personas, en donde yo tengo algo que decirle a Dios, pero Dios también tiene algo que decirme a mí, o a usted. Entonces, por eso, el hombre ora porque Dios ya ha tocado su espíritu, el espíritu, y esto aquí está hablando acerca de la regeneración, que Dios, mire, estaba leyendo y hay unos versículos bíblicos que hablan que Dios no escucha cualquier oración. Dios escucha la oración de sus hijos, de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, muertos espiritualmente. Pero Dios, cuando vino a nosotros, regeneró nuestro espíritu, volvió a dar vida a nuestro espíritu, y por eso, desde nuestro espíritu, hoy día nosotros podemos tener comunión con Dios y podemos orar a Dios. Mire lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dios dice es espíritu. Y los que le adoran, dice en espíritu, no en el alma.
no en la carne, sino que los que le adoran desde el Espíritu, o en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Otro versículo más adelante de este mismo capítulo dice que tales adoradores Dios busca. Dios busca esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Esos que han sido tocados sus espíritus por el Espíritu Santo, y desde su espíritu brota una adoración, una exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Eso es un poco con respecto a lo que es la oración. Podemos decir mucho con respecto a ello, ¿cierto? Ahora mira, a través de estos versículos leídos, ¿quién mejor que Santiago nos puede hablar de la oración? En toda la vida, aparte de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero si hay alguien que nos puede dar, o que tiene... se me fue la palabra. Que tiene, no es moral, sino que a quien nos puede hablar de la oración es Santiago. A Santiago le llamaban el rodillas de camello, así le llamaban a Santiago. ¿Por qué? Porque era un hombre que pasaba gran parte del día orando, y se dice que aquí en sus rodillas llegaba a tener callosidades por estar en la presencia de Dios, y por eso le decían rodillas de camello. Yo no me levanto porque si no van a decir rodillas de camello. Era un hombre que pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios, conectado con Dios. Santiago fue un hermano sanguíneo de Jesucristo. No se convirtió, no fue un seguidor. Santiago no fue un seguidor de Jesús cuando Él estuvo en la tierra, sino que fue un seguidor de Jesús después de la resurrección de Jesucristo. Santiago se convirtió y fue uno de los apóstoles principales de la iglesia de Jerusalén. Fue un hombre que dio su vida a Cristo, a servir a Jesucristo y a los demás. Ahora, Santiago aquí en estos versículos nos da tres principios que son muy importantes con respecto a la oración y que nosotros tenemos que tener muy claro. Y el primero de ellos es la fe. Es la fe. Dice, Santiago mismo dice, ¿y la oración de quién? De fe. La oración de fe dice, salvará al enfermo, y el Señor dice que lo levantará. ¿Por qué? Porque esa persona oró ¿con quién? Oró con fe. Ahora el problema que tal vez nosotros tenemos, ¿qué es la fe? La palabra fe en hebreo es emuná, que quiere decir firmeza, verdad, fidelidad, también confianza. Eso quiere decir fe. También en el griego pisteo quiere decir creer. Es creer. Eso es la fe. Por lo tanto, podemos decir que la fe es algo seguro, establecido, fiel en lo que podemos confiar y creer que son verdad. Por sobre todas las cosas debemos entender que esta fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la palabra de Dios. Nuestra fe está intrínsecamente ligada a lo que es la palabra. Esto quiere decir que nuestra fe se sustenta ¿en qué? ¿Cuál es la base de nuestra fe? La palabra de Dios. Nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Si la palabra de Dios nos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, entonces yo tengo la autorización, yo he sido empoderado por la palabra de Dios. Entonces cuando yo voy a orar por una persona, yo tengo claro que no es en mi poder, sino que yo tengo la legalidad de la palabra de Dios en mi vida, y conforme a esa legalidad yo le estoy diciendo a esa persona, sé sano. Entonces mi fe no está sustentada en creencias vanas, sino que mi fe está sustentada en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me autoriza, por eso hablo de legalidad, porque la palabra de Dios nos legaliza, nos da un poder legal para hacer las cosas. Entonces, si usted tiene un poder legal para hacer algo, usted va con seguridad, va con confianza, tiene la verdad en sí. Por lo tanto, por eso Santiago dice, la oración de fe, lo primero que tiene que actuar en aquellos oradores es la fe.
en la palabra, porque estamos orando conforme a la palabra. Entonces la palabra, si yo soy un hijo de Dios, he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, Él mora en mi corazón, su palabra está en mí, y esa palabra me da un derecho legal. Por eso también la palabra dice que en el nombre de Jesús los enfermos serán sanos. Entonces yo no voy a ir en el nombre de Sergio, levántate y anda. No, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Usted se acuerda del paralítico que estaba a la puerta del templo de Salomón? Y salieron Juan y Pedro, parece, Pedro y Juan, del templo que habían entrado a orar, y cuando salieron estaba el paralítico. Y Juan, mire, él estaba pidiendo una moneda, una limosna. Y Pedro miró al paralítico y le dijo: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En otras palabras, mira, yo he sido legalizado, yo he sido autorizado para levantarte de esa silla. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y anda. Ahora el ejemplo lo vino a dejar Jesucristo. Él sanaba a los enfermos, resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos. Y Él es la palabra, Jesús es la palabra. Ahora Jesús nos dijo que nosotros haríamos cosas menores. Mayores. ¿Ah? Nosotros haríamos cosas mayores. Por lo tanto, nosotros estamos autorizados para hacerlo. Y esa legalidad tiene que quebrar en nuestra mente y en nuestro corazón todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda. Porque vamos a orar por una persona y estamos pensando: ¿se levantará este? ¿No se levantará? Entonces eso ya destruye la legalidad que Dios nos ha dado, porque no estamos creyendo, porque no estamos confiando. Entonces es en el nombre de Jesús. Por eso el primer pilar de la oración es la fe. Es la fe. Porque si no hay fe en nuestra oración, es una oración vana, una oración que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿a qué cosa le agrada a Dios? A ver, los lectores bíblicos, ¿qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Que crean en Él. Porque en el fondo yo estoy creyendo, no estoy creyendo en mí, yo estoy creyendo en el poder de Él, en Él, y que Él tiene el poder, y que Él quiere levantar a esa persona, Él quiere sanar a esa persona, porque en eso está siendo glorificado Cristo, no nosotros. Cristo está siendo glorificado, y ese milagro puede traer salvación. Lo mismo que dice después: salvará al enfermo, quitará los pecados. Si hubiese cometido pecados, dice, le serán perdonados por la fe. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Amén. Lo primero, lo que Santiago dice: nosotros somos buenos para orar. Yo no puedo decir: hermano, ustedes no son buenos para orar. Somos buenos, aunque sea 5 minutos, pero oramos. Aunque pidamos la bendición, sea que nuestra oración sea la bendición de los alimentos, pero hay una oración. Oramos. Pero tenemos que tener claro que un fundamento de la oración, un pilar de la oración es la fe. Es creyendo. Es creyendo en nuestros corazones. Es creyendo más que va a suceder, es creer que yo he sido autorizado para decretar sanidad. Yo he sido autorizado para decretar liberación. Yo he sido autorizado. Es tomar ese empoderamiento que Dios nos ha empoderado a nosotros. Con su poder, con su nombre, con sus dones. Dios nos ha empoderado. Pero ¿de qué me sirve tener? Es como tener 1 millón de pesos y estoy pasando hambre. ¿De qué me sirve tener 1 millón de pesos si no lo ocupo? Lo tengo ahí guardadito, me da cosa ocuparlo. Es que se puede gastar. Y estoy pasando hambre. ¿De qué sentido tiene tener 1 millón de pesos? ¿Qué sentido tiene tener fe? ¿De qué sentido tiene haber sido empoderados, legalizados por la palabra de Dios si no la usamos? Y no nos atrevemos a orar por los enfermos, ni por nosotros mismos muchas veces.
Entonces, esto es algo especial, es algo sorprendente, porque yo tengo que tomar esa legalidad que Dios me ha dado y ponerla en práctica, sacarla del baúl donde la tenemos, sacudirla y ponerla en práctica. Y nuestra oración, nuestra mentalidad, lo primero que tenemos que mentalizarnos cuando vamos a ir a orar es que mi oración va a ser una oración de fe. Va a ser una oración de fe. Y mis decretos van a ser de fe. Porque es un decretar, el decirle a un enfermo, sé sano. Sé sano. Entonces lo primero que usted tiene que tener es la fe. Ahí la fe en la palabra de Dios habla del apóstol Pablo ahí en Corintios. En Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar totalmente. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder para hacerlo. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Amén. Y eso va a suceder. Eso va a suceder. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Visiblemente no está, pero en el espíritu, en el mundo espiritual, ya está realizado. Y yo no soy un hombre terrenal, yo soy un hombre espiritual. Por lo tanto, mi atmósfera, mi ambiente, mi aire es lo sobrenatural. La palabra dice que Dios hizo las cosas de lo que no se veía, fueron hechas. Dios nos sacó de otro mundo arbolitos para venir a plantarnos a este mundo. Dios nos sacó estrellas de otra galaxia para ponerlas en nuestra galaxia. Dios habló y fue creado. No existían, pero Dios habló. Estaba eso en la mente de Dios, eso estaba en el corazón de Dios. Estaban las estrellas, estaban los arbolitos, estaban los peces en el corazón de Dios, y Él dijo que se hagan los peces, y el Espíritu Santo tomó esa palabra creativa de Dios y creó los peces como Dios los tenía en su mente. De lo sobrenatural, de lo invisible, Dios lo hizo visible. También nosotros tenemos que elevar nuestro espíritu a lo sobrenatural, y de lo sobrenatural tenemos que traer las cosas a lo visible, a lo natural. No importa que no estén, pero para mí ya están. Para mis ojos naturales no está, pero para mis ojos espirituales eso ya está hecho. Es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. Es por decir, orar por una persona inconversa, por un familiar inconverso, que está en las cosas del mundo y ama los placeres del mundo. En lo natural, él está perdido en las cosas del mundo, pero en lo sobrenatural, para mí, está adorando a Dios. Yo lo veo con los brazos levantados, cantando, adorando a Dios, predicando el Evangelio, sirviendo a Dios. Y ese mundo espiritual es más real que el mundo natural. Es cosa de tiempo. Entonces yo alabo a Dios y adoro a Dios, porque mi hermano, que en lo natural está perdido, en lo sobrenatural está salvo y sirviendo a Dios. Entonces mi gratitud, ¿qué es lo que sucede? Es que nosotros decimos, no, si mi hermano está salvo, pero como vemos, somos tan naturales, lo vemos perdido en las cosas del mundo, y en vez de adorar a Dios por lo sobrenatural, lo adoramos por lo natural, y una adoración que no agrada a Dios. Porque en vez de estar adorando, gracias Señor, porque mi hermano salvo, gloria a Dios, ahí está en la esquina, ahí tirado, curado, pero para mí no, para mí está sano y está salvo. Pero si vemos en lo natural que lo mira, Señor, mi hermano, pobrecito, mira cómo está, ¿hasta cuándo, Señor? Y eso nos lleva a que en vez de dar una alabanza, Dios damos una quejabanza. Porque no logramos ver en lo sobrenatural. Por eso Santiago dice que la oración de fe, la oración de fe, la oración del Espíritu, la oración del hombre espiritual, la oración de la mujer espiritual, la oración de aquel que ve las cosas en el ámbito sobrenatural, producen salvación. Producen salvación.
Cuando oramos, miren, cuando tenemos fe, estamos dando por sentado que Dios obrará con poder en respuesta a nuestras oraciones. Estamos dando por sentado, o sea, no hay tema, no hay nada que discutir, o sea, está hecho, está realizado. Cuando yo estoy pasando un problema económico, lo natural, pero yo cuando me elevo a lo sobrenatural y me veo en lo sobrenatural bendecido, prosperado, está hecho. Lo doy por sentado. El segundo pilar que Santiago, Primera de Juan, mire, 5, 14, 15 dice: la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Mire qué tremenda esa palabra. La seguridad que tenemos al estar unidos. ¿Usted está unido a Dios? ¿Está unido a Dios? Por lo tanto, tiene que estar seguro. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones. Dígale a su hermano ahí: Dios escucha tus oraciones. Ahora dígale: escucha. Dios escucha tu oración. No, es que Dios no escucha. Dios parece que solo escucha a algunos. La seguridad que tenemos de estar unidos a Dios es esta. ¿Cuál? Que Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos escucha cuando le pedimos conforme a su voluntad, a su palabra. Pues que sabemos que Dios nos escucha, puesto que sabemos que Dios nos escucha, tengamos la certeza, la seguridad, la confianza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Yo dije aquí: Señor, van a saltar, van a quedar pegados en el techo, van a salir corriendo. Bueno, ya va a suceder, sí. La seguridad que tenemos, mire, esto es tremendo, porque la importancia que tiene de que usted tenga a Cristo en su corazón. Usted no tiene a Buda. Usted tiene a Cristo en su corazón, y la seguridad que tenemos de tener a Cristo en nuestro corazón es que Él escucha su oración. Así es. Es Dios quien escucha su oración. Y puesto que sabemos que Dios nos escucha, ¿cierto? Tengamos la certeza, la seguridad, la convicción, la confianza de que Él nos dará cualquier cosa por lo que le pidamos, porque estamos pidiéndole conforme a su palabra. Y Él respalda su palabra. Si su palabra dice que el deseo del corazón de Dios es que usted prospere, usted le dice: Señor, yo te pido conforme a tu palabra, y tu palabra me expresa que el deseo tuyo es que yo sea próspero, por lo tanto declaro prosperidad sobre mi vida. ¿Cómo cree que va a estar Dios? ¿Así? No lo escucho. No. Él está escuchando nuestras oraciones. Y nuestras palabras tienen poder. Y esas palabras las va a tomar el Espíritu Santo y va a ejecutar lo que usted declaró o decretó. Lo único es que si después pórtese bien con Él. No sea bonito guau. Cuando tenemos fe, estamos dando por sentado que Dios obrará con poder en respuesta a nuestras oraciones. El segundo pilar es eficaz. Eficaz. Y dice Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando está hablando del justo, está hablando de aquellos que han sido justificados por Jesucristo.
A esos justos, a aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Ahora dice que la oración de usted, esa oración eficaz, puede mucho. Charles Stanley, un predicador conocido, dice: la oración eficaz es hablar con el Señor con pasión y emoción e ir directamente al grano del asunto. No es darle tanta vuelta para decirle algo al Señor. En términos sencillos, la oración eficaz implica cuestiones específicas. Cosas específicas. La palabra eficaz es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. Es un accionar. La oración eficaz conlleva en sí una acción. Es lograr un objetivo con el menor número de recursos. El lograr algo no con tantos recursos. Muchas veces nosotros por ejemplo, quiero formar una empresa y me mentalizo en que necesito millones. La oración eficaz es lograr algo con pocos recursos. Ser eficaz, mire, es conseguir metas y objetivos propuestos, independientemente del uso que se haya dado a los recursos. La eficacia hace referencia a los resultados obtenidos en realización con metas y cumplimientos de objetivos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez la palabra de Dios es algo muy sencillo, pero tiene el poder de transformar la vida de una persona. La palabra de Dios no es un psicólogo, pero tiene el poder de Dios para sacar a luz lo que hay en el corazón de las personas. Y por eso es que muchas veces hay gente que está escuchando la palabra y dice: el pastor me desnudó, como que me pasó toda mi película de mi vida. Y es porque es la palabra, porque la palabra es eficaz. Tiene esa eficacia de con lo poco hacer mucho y de transformar la vida. Lo que no pueden hacer los psicólogos, lo que no pueden hacer los psiquiatras, lo que no pueden hacer estos lugares que se convocan a gente para transformar su vida, lo puede hacer la palabra de Dios. Lo que no pueden hacer millones de pesos, lo puede hacer la palabra de Dios en la vida de una persona. Lo que no puede sanar un cáncer, lo puede sanar Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Ella cumple su objetivo. No hay impedimento para que la palabra de Dios se cumpla, para que la palabra de Dios se realice. No hay nada que pueda impedir que la palabra de Dios se haga realidad. Por eso primero veíamos la fe, luego la eficacia, ser eficaz en nuestras oraciones. Por eso dice: la oración del justo puede poco. Puede mucho. Puede poco. Tal vez por eso Jesús dice: si le dijeres a esa montaña, salte de ahí, ponte al otro lado, ¿qué es lo que dice? Va a suceder. En aquellos justos que oran en una forma eficaz, que decretan. La oración eficaz es la oración eficaz es la oración. Usted puede estar toda la vida orando por algo y va a morir orando por algo. Pero la oración eficaz es que yo oro, le estoy pidiendo algo a Dios, pero actúo. Me muero. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo a Dios una casa, y yo digo: Señor, dame una casa, Señor, dame una casa, Señor, dame una casa, Señor. Y voy a terminar pagando arriendo. Y oré toda la vida por una casa, pero no accioné. No fui al banco, abrí una libreta,
y comencé a meter dinero en esa libreta y me movilicé y estoy creyendo. Yo oré por esa casa, por lo tanto esa casa es mía, por lo tanto todo trámite que yo voy a hacer, Dios ya va delante de mí y todo me va a salir bien. Y no voy a gastar mi tiempo hablando con otras personas que me van a confundir, sino que Dios va a permitir y me va a abrir las puertas para hablar con la persona correcta. La oración eficaz. La oración eficaz es la oración. Es lo mismo nosotros como iglesia. Podemos orar toda una vida que Dios llene esta iglesia. Pero si no salimos a predicar, nos vamos a morir, vamos a estar viejitos. Entonces, si yo, Señor, llena esta iglesia, decreto poder de multiplicación, las acciones que nosotros nos movamos, el evangelista de esta iglesia se mueva y salga a evangelizar y vuelva ahí con sus multitudes. Y todos nosotros estamos decretando multiplicación, estamos decretando que vamos a ser una iglesia de miles y miles de personas, estamos decretando que vamos a abrir iglesias en regiones de nuestro país de muchas y miles de personas, que vamos a llenar el evangelio de nuestro país. Estamos decretando que vamos a abrir el día de mañana hogares para niños que están en pobreza, en la droga, en el alcohol, hogares para ancianos. Pero eso requiere de la acción, de la acción. Estamos orando y yo cuando me levanto de la oración, lo he decretado y de ahí me levanto y acciono, le estoy manifestando a Dios que yo creí. Por lo tanto, todo trámite que tenga que hacer, me va a ir bien. Me va a ir bien. Porque ya lo decreté. Eso es la oración eficaz. El primer pilar es la fe, la segunda es la eficacia, la acción. El accionar, el tener la certeza de que yo voy a lograr la meta, voy a lograr el objetivo. Aquí vemos, mire, a Jesucristo. Esta es la historia de cuando Jesús estaba predicando y habían, dice, miles de personas que le siguieron y eran 5.000 personas. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, denle de comer. Los discípulos dijeron, Señor, parece que no viste, son más de 5.000. Jesucristo le dijo, ¿cuál es el problema? Denles de comer. ¿Cuánto dinero hay? 200 denarios y no nos alcanza. Y tampoco creo que haya alguna panadería que tenga la cantidad de pan que esta gente. Así que abre los ojos, Jesús. No estás viendo. Y Jesús, yo creo que le dijo, el que no ve eres tú. Porque yo veo a esta gente comiendo y tú no. Tal vez Pedro le dijo, ya, bueno, si tú no ves comiendo, ¿qué como? Pero no hay, ¿qué hay? Ahí anda un chiquillo con 5 panes y 2 peces. Jesús le dijo eso, bate y sobra. Este sí que está loco. Y dice que Jesús, mire, dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Tal vez los discípulos van a comer pasto. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Se dice que eran alrededor de 15.000 a 20.000 personas, porque no se contaban las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, dice, y habiendo dado gracias, oró. Él tomó esos panes, la oración eficaz. Gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas y porque de estos panes vamos a alimentar a estos 20.000. Jesús podría haberse quedado con los panes y gracias, Señor. Sí, gracias. ¿Sí se van a alimentar, Señor? No. Él accionó. Toma. Y empezaron a llenar cestas, y se empezaron a llenar cestas. Y dice que después de que comieron todos, por porfiado, por incrédulo, le dijo, ahora recojan todos los panes que quedaron y todos los peces. Y dice que sobraron 12 cestas llenas. Entonces él, su oración fue eficaz, fue una oración acción. No se quedó ahí.
Él creyó y accionó. Y Dios respaldó la acción de su hijo. Nuestro problema es que tenemos los panes aquí. Gracias, Señorcita. Oh, están comiendo, qué bonito. Pero no accionamos. No nos damos. Lo mismo sucede con respecto al dinero. Ah, sí, ahí amasando, ¿no? Sí. No accionamos. Entonces la oración, por eso Santiago dice que el segundo pilar de la oración es ser eficaz. Acción, accionar. No quedarnos sentados ahí orando, no, oramos. Y cuando yo me levanto, dice Dios, este cabrón está creyendo. Cuidado, 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 que el Sergio está creyendo. Este cabrón me creyó. Esta chiquilla me creyó. Yo creo que el diablo le dice, cuidado, chiquillos, que hay uno que creyó. Entonces, esa es la oración eficaz. Y en tercer lugar, y por último, está fervientemente. Oró, dice Elías. Hay tres personajes que se destacan en el Antiguo Testamento, que fue Moisés, Elías y David. Fueron, por decir, los tres hombres más grandes del Antiguo Testamento. Moisés era el profeta, como profeta fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. Pero hay algo que destaca Santiago. Dice que era sujeto a pasiones igual que nosotros. O sea, no era ninguna estrella. Era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Y dice que oró para que no lloviera y no llovió. Pero su oración no fue cualquier oración, sino que fue una oración ferviente. Fue una oración ferviente. Ferviente designa al que tiene un celo. Así, ese celo malo, usted ha visto un celópata, se ciega y hasta lograr su objetivo. Se ciega y tiene un objetivo y logra su objetivo. Como sea. Ardor y entusiasmo grande hacia algo. Eso es ferviente, es un ardor, un entusiasmo grande hacia algo. Viene del latín fervens o ferventis, que quiere decir hierve. Así como la tetera, así cuando hirvió y empieza a sonar el pito. Hirvió, llega a hervir. Ardiente, encendido, que se arrebata o entusiasma. Por lo tanto, la oración ferviente, yo creo que Elías no estaba, Señor, ¿sabes qué? No sé, me gustaría que no lloviera, Señor. Este pueblo rebelde, pero ¿sabes? Quiero decir que no llueva, pero pucha, ¿qué dices tú, Señor? No dice que él se levantó y dijo, no va a llover por 3 años, y no llovió. Entonces él en su oración, yo creo que él se levantó y dijo, Padre, yo voy a ir donde ese pueblo y voy a decretar una palabra y tú vas a respaldar la palabra que yo voy a decretar. Y la palabra es que no va a llover y no va a llover. Y no llovió. Eso es una oración ferviente. El levantarse y decirle usted al diablo, tú has estado por años aquí en mi hogar, has dañado a mi familia, pero hoy yo me levanto en el nombre de Jesús y decreto que te vas de mi familia, que te vas de mi hogar, que te vas de mi economía. Y yo declaro la palabra de Dios que dice que si yo he creído, toda mi familia es salva, que si yo entrego a ti lo que corresponde, tú traes prosperidad a mi vida. Por lo tanto, desato la economía, desato la bendición, desato la prosperidad. Es con ardor, es con celo, es con rabia. Señor, mira cómo el diablo me está zarandeando. Si tú puedes hacer algo,
Y podemos vivir ahí y el diablo. Nuestra economía, mal. Nuestra situación en el hogar, pésima. Problemas, peleas, dificultades. Hasta los gatos pelean. No se la llevan bien. Y estamos ahí, lo mismo que está sucediendo hoy día en nuestro país. La drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué estamos haciendo? Lo que está pasando con el gobierno en estos casos de corrupción. Los políticos son todos iguales. Había una situación en la nación de Israel de pecado y el celo consumió a Elías y él decretó como castigo que no iba a llover y no llovió. Pero destaca lo siguiente, que él oró fervientemente. Hace años atrás, junto con mi hermano en la iglesia donde estábamos, teníamos la costumbre de ir a las 6 de la mañana los días domingos y nos poníamos a orar. Y un día un hermano llegó y nos dijo, oye, le dijo, ¿para qué gritan tanto ustedes si Dios no es sordo? Eso, ¿no? Lo como hacer, así que el otro domingo estábamos con un megáfono ahí. Fervientemente, sentir ese celo en el corazón, ese ardor en nuestro espíritu y levantarnos y decirle, diablo, se acabó sobre mi familia, diablo, se acabó sobre nuestra nación, se terminaron tus días y nos levantamos en el nombre de Jesús como un ejército de Dios y predicamos el Evangelio y anunciamos y vamos a ganar miles y miles de personas para Cristo. Y vamos a hacer una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia dadivosa, una iglesia con un corazón puro, santo, limpio para Dios. Una iglesia que eleva, que levanta alabanzas a Dios sobre esta nación. Una iglesia que se va a levantar y va a ser oída por el gobierno. Aleluya. Fervientemente. Fervientemente es orar. Señor, tu palabra dice que tú en la cruz del Calvario, a través de la llaga de Jesucristo, toda enfermedad fue quitada. Por lo tanto, yo declaro esta enfermedad que fue destruida en la cruz del Calvario y la llevo a la cruz, y de la cruz traigo sanidad para mi cuerpo. Fervientemente. Fervientemente. No importa que sus hijos digan, mamá, ¿para qué gritáis tanto? No importa, yo sigo gritando. Fervientemente. Es decretar el reino de Dios. Por lo tanto, todo lo que no pertenece al reino de Dios sale de este lugar, sale de mi vida, sale de mi familia. Las tentaciones, el pecado salen de mi vida porque yo soy un hombre, usted es una mujer santa y que vive en santidad y temor y temblor. Soy diferente. Ayer escuchaba a un pastor y decía, es tiempo que la iglesia de Dios salga del closet. Todos salen del closet en medio de la iglesia. Estamos encerrados. Y tenemos que salir, tenemos algo que decirle al mundo. Tenemos una buena noticia a aquellas personas que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos una buena noticia para ellos. Tenemos una buena noticia para los matrimonios que están siendo destruidos. Tenemos una buena noticia para los jóvenes que están siendo destruidos por los vicios, por las tonteras del mundo. Tenemos una buena noticia para el gobierno de nuestra nación, para Latinoamérica, para el mundo. Tenemos una buena noticia. Por eso Santiago dice, fe eficaz y fervientemente. Así que yo no lo quiero escuchar orando. No, levante su voz, el celo de su corazón, y dígale al diablo ahí. Y dígale el problema, y dígale la dificultad. ¿Quién es usted? Y que usted ha sido legalizado
Por el poder de Dios, por la palabra de Dios ha sido legalizado. Usted es un carabinero de Dios, por decirlo así, que tienen que respetarlo. El diablo no lo va a respetar si usted no se da a respetar. El diablo no lo va a hacer si usted no le ordena y dice, sal de aquí. Así es. No, nada, un poquito, salte de aquí. Y sal, y sal. ¿Ven? Póngase de pie. En Hechos ahí 12 dice así que Pedro permanecía en la cárcel. Mire, Pedro estaba encarcelado y bien vigilado, dice. Pero la iglesia dice que estaba orando. Y no creo que hayan estado, Señor, suelta a Pedro. No, Señor, envía a tus ángeles y que tus ángeles liberen a Pedro y queremos a Pedro acá. Eso. ¿Qué es lo que sucedió? Que los ángeles fueron, dice, y sacaron, liberaron a Pedro y sacaron a Pedro y Pedro apareció donde estaban orando. Así es. Y fue una chica a abrir la puerta porque Pedro estaba golpeando y dice, chiquillo. Y Pedro estaba golpeando y la chica dice, cuando lo vio se asustó. ¡Ah! Y salió corriendo para adentro y dijo, oye, allá afuera está Pedro. Esta está loca. La oración ferviente. Así es. Dice que Elías oró fervientemente y llovió. Usted si ora fervientemente, las cosas van a suceder. Así es. Si yo oro fervientemente, las cosas van a suceder. Si esta iglesia ora fervientemente por el crecimiento, por el alcance de la gente, de las personas, de los jóvenes, de la familia, van a suceder. Y lo que se ha dicho, lo que se ha profetizado sobre esta iglesia, que va a haber gente afuera esperando para el próximo culto, va a suceder. Amén. Que van a llegar los enfermos de cáncer, de enfermedades crónicas y van a ser sanados. Amén. Va a suceder. Pero es tiempo que nos levantemos con ese celo de Dios, salgamos de la comodidad que estamos y comencemos a orar fervientemente. Levemos nuestras voces. No importa que quede afónico, si queda afónico haga cartel y nada. Fervientemente, con fe. Porque ustedes hemos sido empoderados, El diablo nos ha dañado y nos ha quitado el poder que Dios nos ha dado. Ha afectado nuestras mentes con incredulidad, con duda. Pero hemos sido empoderados con la palabra, con la sangre de Jesucristo, con el nombre de Jesús. Y somos gente de acción, somos gente que sale de su comodidad y que comienza a trabajar, comienza a accionar, comienza a moverse. Y esa acción va a ser que el día de mañana usted esté aquí delante con su llave diciendo tengo mi casa. Esté con su llave diciendo pastor vaya a ungirme en la camioneta 4x4 allá afuera. Amén. Porque accionó. Y Dios lo respaldó. Porque Dios dijo este se puso de pie, así que hay que hacer algo por él. Este no se va a quedar tranquilo y no me gusta que me estén molestando tanto, así que mejor hagamos algo por él. Amén.